Hola a todos, mi nombre es Federico Santamaría, soy alumno de la Escuela Japonesa de Shiatsu de Madrid, del maestro Onoda, y también soy médico dedicado a la medicina de emergencias. En esta serie de vídeos vamos a revisar algunos mecanismos fisiológicos de acción del Shiatsu, es decir, vamos a explicar en términos que sean fácilmente comprensibles para nosotros como occidentales qué hace el shiatsu, cuál es su acción sobre nuestro organismo, explicado y razonado según términos científicos occidentales. Los temas que vamos a tratar, en primer lugar, son los que veis en esta diapositiva. Comenzaremos hablando sobre el equilibrio interno, es decir, aquellos mecanismos que posibilitan que la vida continúe. Hablaremos de cómo funciona el shiatsu a nivel local, de los mecanismos por los que actúa el shiatsu a nivel sistémico o a nivel general. Hablaremos también de cómo funcionan algunas técnicas a nivel de la médula espinal. Haremos algún comentario sobre el sistema nervioso central y en el último de los vídeos revisaremos el sistema nervioso autónomo y cuál es su relación con los términos de la medicina oriental de yin y yang. ¿Qué es la homeostasis? Es un término que acuñó el señor de la foto, Cannon, que fue un fisiólogo que en el año 1932 sistematizó esos mecanismos que mantienen el equilibrio interno. Es decir, homeostasis se refiere a esos complejos mecanismos que mantienen nuestras constantes vitales dentro de unos límites para hacer posible la continuidad, el mantenimiento de la vida. Tenemos mecanismos que nos protegen frente a amenazas externas, tenemos mecanismos que, por ejemplo, controlan nuestra temperatura corporal, que debe mantenerse dentro de unos límites estrechos. Si la temperatura subiera o bajara por debajo de determinados límites, no estaríamos vivos. Los mecanismos de homeostasis controlan, por ejemplo, la tensión arterial o las concentraciones de azúcar en sangre o el grado de acidez de la sangre. Cualquier constante vital que podamos imaginar tiene sus mecanismos de control para que no sobrepasen determinados límites. Si nos hacemos una herida, se produce una cicatriz. Si tenemos una hemorragia, hay mecanismos que van a formar un coágulo. Si nos enfrentamos, como es nuestro caso ahora, a nivel mundial con una amenaza externa como es un microorganismo, nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmune, tiene que hacer frente a esa amenaza y neutralizarla. La buena noticia es que el shiatsu es una excelente técnica de reequilibrio interno. No solamente podemos conseguir equilibrar, por ejemplo, tensiones musculares, que sería una de las cosas más sencillas, sino que a través del shiatsu y de las técnicas adecuadas podemos intervenir sobre la actividad de nuestras vísceras y nuestros órganos y podemos ofrecer al paciente una excelente técnica de reequilibrio, como iremos viendo en los próximos vídeos. Imaginemos que en esta habitación tenemos un sistema de climatización. Imaginemos que programamos una temperatura de 22 grados. La variable, en este caso, sería la temperatura. El sensor sería el termómetro de que disponga nuestro aparato de climatización. Si hemos programado una temperatura y la temperatura de la habitación es, por ejemplo, más baja de la que hemos programado, el sensor mandará una información a ese centro de control, a ese climatizador, para que expulse aire caliente, con el fin de conseguir la temperatura que hemos programado. Eso tan simple es lo que significa esa secuencia de variable, sensor, centro de control y efector. Es decir, que para cualquier variable, en este caso la temperatura de la habitación, hay un sensor que la monitoriza, un centro de control que decide lo que hay que hacer con esa información y una acción correctora.
Vamos a hablar de tensión arterial. Hay una estructura que se llama seno carotidio, que es un sensor que está situado en el cuello y que monitoriza la tensión arterial. Igual que en el ejemplo anterior, si la tensión que detecta el seno carotidio fuera una tensión demasiado alta, una tensión excesiva, el seno carotidio mandaría una orden a los centros de control correspondientes para que esa tensión disminuya. Todos sabemos que si hacemos shiatsu en la zona lateral del cuello, tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos. En este caso de la imagen, encima estaría el músculo esternocleidomastoideo que ha sido levantado. Si hacemos presiones de shiatsu excesivas sobre el seno carotidio, lo que ocurrirá es que el seno carotidio interpretará que hay una excesiva presión, ¿dónde? En la sangre, y dará la orden para que esa tensión disminuya, con lo que podríamos producir una bajada de tensión, un síncope en el paciente. Esto es muy importante, sobre todo por el hecho de que nos demuestra que las presiones de shiatsu, si se hacen sobre determinados receptores de nuestro organismo, podemos conseguir influir en ellos y crear una respuesta que en este caso no va a ser ni mucho menos deseable, pero que en otros ámbitos sí que lo va a ser, como veremos a continuación. Vamos a hablar a continuación de tono muscular, de tensión muscular. De la misma manera que hay un sensor de tensión arterial en el cuello, tenemos multitud de sensores sensibles al grado de estiramiento a la tensión muscular. Por ejemplo, los órganos tendinosos de Golgi, que están situados en la unión del tendón con el músculo, o los usos musculares que están en la propia masa muscular. Hay muchos más, repartidos, por ejemplo, en articulaciones, en otras estructuras, pero nos sirve esto como ejemplo. Si nosotros presionamos determinadas zonas del músculo, vamos a conseguir que los receptores transmitan la información de que hay una excesiva tensión en la zona. Y eso va a hacer que los centros de control den la orden de que, como hay mucha tensión en el músculo, hay que relajarlo. Y ese es un mecanismo básico por el que va a funcionar nuestro shiatsu a nivel de regulación de la tensión muscular. Estos mecanismos de control funcionan a distintos niveles. Hay algunos muy básicos, reflejos, como es el que tenemos en pantalla. Estamos viendo un arco reflejo simple. Por ejemplo, si nosotros nos quemamos o nos pinchamos con algo, vamos a tener un reflejo de retirada inmediato, inconsciente. Este reflejo de retirada se produce a nivel de la médula y solamente tiene en cuenta la información que llega de los sensores. La decisión la toma la propia médula espinal, haciendo un reflejo de retirada para apartarnos inconscientemente de ese peligro. Es la forma más sencilla de regulación. Pero, en líneas generales, tenemos que tener en cuenta que los mecanismos suelen ser mucho más elaborados y en este equilibrio entran en función una serie de estructuras que estamos viendo en la diapositiva que forman parte ya del sistema nervioso central. Tenemos que tener claro que nosotros con nuestras presiones de shiatsu vamos a formar parte del equilibrio, en este caso del tono muscular, y que buena parte de la información se va a enviar hacia núcleos nerviosos situados en el sistema nervioso central. Para nosotros tiene importancia especial una estructura en concreto, que es el cerebelo. Vamos a ver por qué. Hay una vía que se llama vía espinocerebelosa que manda la información desde los sensores musculares a través de la médula espinal hacia el cerebelo. ¿Y qué tiene de especial el cerebelo o qué tiene de interés? Pues muy sencillo, el cerebro es un órgano nervioso de integración. Siempre decimos que las técnicas orientales, el shiatsu en particular, son técnicas holísticas, son técnicas integradoras.
y el órgano nervioso, el elemento que facilita esa integración, es el cerebelo. El cerebelo recibe información de múltiples lugares. Por ejemplo, recibe información de las vías visuales, información visual, recibe información de órganos del equilibrio, recibe información de los receptores periféricos, y toda esa función la integra, la procesa, de tal manera que la decisión que toma es una decisión holística, global, integrada. Por eso para nosotros es importante trabajar a ese nivel. No podríamos trabajar únicamente a niveles más próximos a lo que hemos visto antes como un reflejo. Tenemos que conseguir que nuestro tratamiento sea un tratamiento integrador, y esa es la labor de nuestro cerebelo. ¿Cómo se consigue eso? El cerebelo va a conseguir que nuestro movimiento, nuestra postura, sea armónico, que sea fino, que sea elegante, que sea bonito. Y lo que tenemos que hacer es proporcionar al cerebelo informaciones para que sea capaz de desarrollar esa función integradora. Por eso no sería correcto que nosotros trabajáramos a un nivel local, mecánico, sin tener en cuenta lo que vamos a ver a continuación. Imaginemos, por ejemplo, que una persona tiene una epicondilitis y nosotros hacemos una sesión de shiatsu trabajando los músculos del antebrazo que estén afectados y dejamos ahí nuestro tratamiento. Está bien, pero no sería suficiente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que conseguir es un reequilibrio que sea global, que sea holístico. Y para eso tenemos que enviar a nuestro cerebelo informaciones distintas, informaciones de distintos puntos de vista. Y para eso es interesantísimo trabajar la misma zona en varias posiciones, a ser posible 2, 3 posiciones, la misma zona. ¿Por qué? ¿Porque una no es suficiente? No es esa la razón, porque estamos enviando distintas informaciones propioceptivas al cerebelo para que haga su trabajo de integración. Nosotros no vamos directamente a donde parece que está el dolor. Si hacemos eso, nos vamos a equivocar y seguro que nos vamos a olvidar de algunas cosas. La teoría del ASPA nos enseña que hay una secuencia por medio de la cual nos vamos acercando de una forma arreglada a el punto que queremos tratar, yendo de zonas más distantes a donde está aparentemente el problema y de zonas contralaterales a donde se supone que está la lateralidad del problema. Es importante estirar, es importante girar, es importante mover, porque todo eso manda informaciones al cerebelo que los va a poder integrar y que va a poder hacer luego una respuesta mucho más global, mucho más holística. Hay que hacer una mención especial al Sotai. En el Sotai, paradójicamente, trabajamos no siguiendo el dolor, sino la zona que presenta menos dificultad al movimiento. ¿Y eso por qué funciona? Pues porque son informaciones que necesita nuestro cerebelo para hacer un cómputo global y que la respuesta sea lo que nosotros queremos, que sea una respuesta global, una respuesta holística. Otra de las cosas que podemos hacer con shiatsu es movilizar líquidos. Dentro de la célula tiene que haber líquido, el líquido intracelular. Pero fuera de la célula no debe existir una gran cantidad de líquido, porque en condiciones normales, a través de pequeños vasos capilares, de las venas y del sistema linfático, ese líquido se va drenando en dirección hacia el corazón. Cuando se produce un acúmulo de líquido en ese espacio intersticial, extracelular, es lo que denominamos edema, y lo diagnosticamos con una simple presión de nuestros dedos. Si al presionar se forma una especie de depresión que llamamos fóvea, que permanece durante segundos o varios minutos, eso nos indica que hay una excesiva cantidad de líquido en ese espacio, por lo tanto un edema. Podemos movilizar ese líquido directamente con nuestras presiones, haciéndolas en dirección al corazón, o indirectamente movilizando el músculo. El músculo es un mecanismo fundamental de bombeo de líquido en dirección hacia el corazón, y si nosotros realizamos movilizaciones, rotaciones que crean un cierto grado de contracción muscular, estaremos facilitando el drenaje de esos líquidos hacia el corazón.
Es un mecanismo simple que no necesita de mayores explicaciones. La teoría de la compuerta es muy interesante y se basa en algo cotidiano. Nosotros nos damos un golpe y de manera absolutamente inconsciente lo siguiente que hacemos es frotarnos la piel. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque nos alivia el dolor. ¿Por qué? Pues esto es lo que nos explica la teoría de la compuerta de Melzack y Wall. Tenemos dos estímulos simultáneos. El estímulo doloroso, consecuencia del golpe, y un estímulo no doloroso, como es el hecho de frotarnos la piel. ¿Y qué ocurre? Que el estímulo no doloroso bloquea el paso del dolor hacia el cerebro. Nosotros sentimos dolor si el estímulo doloroso llega hasta nuestro cerebro. Hay una estructura, el tálamo, que está especializada en recibir ese tipo de estímulos. Por lo tanto, si hay algo que nos bloquee el paso del dolor hacia el cerebro, nos va a aliviar ese dolor. En definitiva, un estímulo no doloroso, como puede ser frotarnos la piel o como puede ser una sesión de shiatsu, va a bloquear el paso del dolor hacia el cerebro. El shiatsu no tiene por qué ser doloroso y por supuesto no tiene por qué serlo para ser efectivo. Y esta es una de las explicaciones de por qué el shiatsu puede aliviar el dolor precisamente por el hecho de ser un estímulo no doloroso que bloquea el paso del dolor hacia el cerebro. Una teoría tremendamente interesante para nosotros. La duración va a ser una duración cortita porque simplemente va a durar mientras estamos haciendo nuestro estímulo de shiatsu, pero explica por qué podemos aliviar con nuestra técnica el paso del dolor hacia el cerebro. Hasta aquí nuestro primer vídeo. En el próximo vamos a hablar de la inflamación y vamos a ver cómo el shiatsu provoca de manera controlada una pequeña inflamación en nuestros tejidos que va a posibilitar la reparación del daño. Pero eso será en nuestro próximo vídeo.